Como todos los domingos también queremos aprovechar de orar por nuestro pastor que nos trae la palabra. Sabemos, Señor, que tú has hablado primero a su vida. Gracias. Y te pedimos, Señor, tu bendición para con él y que nos pueda también hablar a nosotros palabra tuya, Señor. Te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, que tú seas solamente glorificado en este lugar. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Tome asiento. Qué bueno es cantar con entendimiento al Señor. Saber lo que estamos cantando. Saber cómo exaltamos el nombre del Señor. Qué bueno, ¿no? Quiero hacerle una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué reflexionó usted en el almuerzo el domingo pasado? Usted a lo mejor va a decir, no me acuerdo. Pero usted se fue con una tarea, ¿o no? ¿Se acuerda? ¿Reflexionó o no reflexionó? ¿O tan solo reflexionó en que está rico el almuerzo? ¿Ah? Porque la idea era esa, ¿no? Reflexionar. ¿Y cuál era la pregunta que nos llevamos para la casa? Vamos a la memoria. Pasaron 7 días. ¿Tenemos una memoria corta? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda que almorzó el domingo? A lo mejor sí. La pregunta era, ¿y usted y yo hemos perdido el primer amor? ¿Hemos perdido el primer amor? Esa era la reflexión, ¿no? Porque conforme a la predicación del domingo, y vamos a seguir conversando acá en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, ¿no? Estamos viendo estos 7 mensajes a las 7 iglesias, que también debemos decir que representan el mensaje completo para todas las iglesias cristianas. Podríamos nosotros desde el siglo XXI decir, mire lo que le predicaron a la iglesia de Éfeso, mire lo que era la iglesia de Éfeso. Pero no, nosotros debemos decir, este mensaje también es para cada uno de nosotros. Ya lo dijimos, ¿cierto? Lo hemos dicho. Y hoy día vamos a ir a mirar a una iglesia también, la iglesia de Esmirna. Ahí usted vaya al capítulo 2, por favor, del libro de Apocalipsis. ¿Ya lo tiene ahí? Del versículo 8 al versículo 11 vamos a estar mirando y vamos a estar desarrollando, ¿no? Este mensaje, ¿ya?, que va directo a la iglesia de Esmirna, una iglesia interesante, una iglesia quizá muy parecida, voy a decir yo, a las iglesias más rurales de nuestro país. Una iglesia pequeña, ¿no?, pero que estaba ubicada en Esmirna, una ciudad interesantísima, una ciudad movida que competía con Éfeso y con Pérgamo en el Asia Menor. Ahí competían en cuanto al crecimiento y al desarrollo económico que también tenían. Esmirna se movía mucho en la parte de negocios, ¿no?, mercantil, porque también tenía una linda bahía donde podía llegar el comercio, ¿no?, y había mucho desarrollo económico. Esmirna, ahí estamos. Versículo 8, ya lo tiene ahí, ¿cierto? El mensaje a Esmirna. Durante el Imperio Romano, Esmirna alcanzó su apogeo hasta el punto de llegar a rivalizar con otra ciudad, ya como ciudad, ¿no? Por eso le digo. Y sabe, su desarrollo como ciudad fue tan bueno económicamente que ellos acuñaban su propia moneda, por ejemplo. Interesante, ¿no? Como ciudad, su propio dinero, y lo acuñaban ellos. Tenía también en Esmirna, habían escuelas muy buenas de desarrollo. También habían escuelas de medicina en Esmirna, como ciudad, ¿ya? Y en el Imperio Romano fue tal el desarrollo que se preocuparon, ¿no?, de empezar podríamos decir, a reconstruir la Esmirna antigua, y comenzaron a hacer una Esmirna un poco más nueva. En el tiempo de Alejandro Magno, ¿ya conoce a Alejandro Magno usted? ¿Cierto? Lo ha leído en la historia. También Alejandro Magno estuvo ahí en Esmirna y pudo desarrollar un poco más la Esmirna. Y uno de los generales de Alejandro Magno pudo también entonces estar a cargo y desarrollando y construyendo
ya esta nueva Esmirna. Y sabe, dice la historia que Esmirna era una de las ciudades que su pavimentación, hermanos queridos, y sus pilares como ciudad era lo mejor. ¿Y sabe cómo le pusieron después a Esmirna? La ciudad dorada. Porque era una calidad esta ciudad de Esmirna. Interesante. Interesante que en medio de todo esto, porque Esmirna tuvo un desarrollo económico fuertísimo, estaba la iglesia cristiana pequeña de Esmirna. Pequeña. Y el mensaje y la visión que Juan está viendo, y dice entonces vamos a entregar este mensaje al ángel de la iglesia. ¿Ya? Y usted ya sabe quién es el ángel de la iglesia, ¿o no? ¿Sabe? Yo no tengo alas. ¿O no? ¿La ven o no? No. Ni tampoco tengo. Pero la Biblia dice entonces este mensaje para el ángel, ¿no? De la iglesia. O el encargado de la iglesia o el pastor de la iglesia, ya lo dijimos. Así que el próximo domingo cuando hablemos de Pérgamo vamos a saber eso, ¿cierto? Entonces, vamos, y en el versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Mire qué interesante, otra vez, y aquí usted puede dar una clase, que dice que el mensaje viene de ¿quién? ¿Cómo dice el versículo ahí? 8. Del primer y el postrero. ¿Ya? ¿De quién es el mensaje? ¿Quién está dando el mensaje? ¿Ya? ¿Vamos más específicos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El primero y el postrer. Como decía al principio del capítulo 2, el alfa y la omega, es decir, el que está dando el mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo, no es eterno, ¿o no? Alfa y omega, el abecedario griego, ¿no? Alfa y omega, principio y fin, eternidad. Él es el que está dando el mensaje a la iglesia que está en Esmirna. 200.000 habitantes por lo menos tenía Esmirna. 200.000 aproximadamente. En la mañana dijimos que San Bernardo tenía ¿cuántas? ¿Cuánto? 300, específicamente por ahí lo estuvimos viendo, 357.000 parece que era, algo así. Harto, ¿no? Esmirna tenía 200.000, un poquito menos, ¿no? Como ciudad. Por lo tanto, debemos decir, mire, 200.000 habitantes como ciudad, pero la iglesia era una iglesia pequeña. Una iglesia que aún, a pesar de muchas cosas, estaba en medio de esta realidad. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿cierto? Por lo tanto, ahí usted con lápiz mina, si está estudiando en profundidad, coloque Jesucristo, ¿o no? Es bueno hacer eso, porque eso le va a ayudar a usted. Es Jesucristo, es el Señor, ¿cierto? El que estuvo muerto 3 días y se levantó, ¿cierto? Y vivió. Dice esto, yo conozco, esto usted lo va a escuchar en los 7 mensajes a las iglesias. Yo conozco tus obras. Eso usted lo va a tener en estos 7 mensajes. Y es lo que debemos decir, que el Señor conoce las tuyas y las mías. Y nos dice ahora como iglesia, yo también conozco tus obras, iglesia. El Señor conoce. Él es el omnisciente, con sus atributos. Conoce nuestras obras. De los 98 años que tiene esta iglesia, el Señor conoce todas las obras de esta iglesia. ¿Se da cuenta? De los antiguos, cómo compraron este lugar, cómo construyeron, cómo hicieron, todo lo que hicieron. El Señor conoce las obras. ¿Sabe? Cuando se limpiaron algunas bodegas de la iglesia, se encontraron algunas cosas antiguas. Y habían, por ejemplo, algunas cosas de máquinas de coser. Los más antiguos, ¿por qué había eso aquí? Máquinas de coser en una iglesia. ¿Quiénes son los más antiguos? ¿Por qué había eso aquí? ¿Se acuerdan o no? Uno se pregunta, ¿cierto? El Señor sabe por qué.
Porque las hermanas hacían algunas cosas de costura para el necesitado. ¿Se da cuenta? Y se pusieron de acuerdo y hacían talleres. Interesante, ¿no? Y el Señor conoce las obras de cada iglesia y sigue conociendo lo que la iglesia quiere hacer. Yo conozco tus obras. ¿Cierto? Y sabes, dicen algunos del original, que en el original, en el griego, la palabra conozco no está, dicen algunos, sino que en este relato dice, yo conozco tus obras. ¿Ya? Interesante esa mirada. Yo conozco tus obras. ¿Conoce tus obras el Señor? Sí, las conoce. ¿Conoce mis obras? También. Entonces nos preguntamos frente al texto, versículo 9, ¿cuáles son las obras de la iglesia de Esmirna? ¿Cuáles serán? Veamos. Le invito. ¿Qué dice las obras? Y después una coma. ¿Qué dice? Y tu tribulación, coma. Y tu pobreza, ¿cierto? Interesante, aquí las profesoras de lenguaje, ayúdenme por favor, yo no estudié en la universidad lenguaje, ¿ya? Pero cuando hay una coma y después nombran algo, después viene otra coma y nombran algo, ¿qué el lenguaje, qué está diciendo? Ya. Ya, hay un tema conductor y cada tema es importante de lo que está diciendo en la frase oración, ¿no? Por lo tanto, ¿es importante lo que está diciendo el texto ahí? Porque está entre comas, ¿sí? ¿Es importante? Entonces dice, y tu tribulación. Hermano querido, Esmirna estaba en tribulación. Y lo que el relato, vamos a ir leyendo, vamos a encontrar. ¿Sabe cómo le puse yo el título ahí? ¿Está ahí el título? Sí. Mire, Esmirna, la no reprendida. Interesante. De los 7 mensajes que vamos a estudiar, la iglesia de Esmirna no es reprendida por el mensaje que el Señor está entregando. Las otras sí, porque a Éfeso le dijeron, has perdido el primer amor, te reprendo. A Esmirna no le dice nada. Interesante. ¿Nos gustaría ser de Esmirna? Porque el Señor no está reprendiendo. Pero sí le dice, pero conozco tus obras. Conozco tus tribulaciones. Eso sí. Y agrega, coma, tu pobreza. ¿Hace un paréntesis la Biblia suya? ¿Qué dice? Pero eres rico en... Eres rico, ¿no? Espero que vaya conmigo. Pero tú eres rico. Hermano querido, mire, Esmirna como ciudad era rica. Pero la iglesia materialmente era pobre. Y uno podría decir, pero bueno, ¿cómo una iglesia del Señor pobre materialmente? ¿Qué dirían los que hacen la teología de la prosperidad? ¿Qué diría? Pero ¿cómo una iglesia del Señor pobre materialmente? Si el dueño de la iglesia es el Señor, ¿o no? El dueño del oro y de la plata. ¿Cómo va a ser pobre una iglesia del Señor? Pero la visión que Juan está observando y el mensaje es que es una iglesia materialmente pobre y que está sufriendo tribulaciones. ¿Sabe por qué? Miren, veamos. Ya dijimos que él conocía todo. Pero tú eres rico. ¿En qué será rica la iglesia de Esmirna? Es pobre materialmente, dice el mensaje. Pero eres rica iglesia. Gracias, ¿no? Porque la iglesia de Esmirna, poquitos, pobre en lo material, pero rica espiritualmente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Hermanos queridos, podemos tener toda la plata del mundo. Podemos ser ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. ¿O no? Podemos a lo mejor ser ricos espiritualmente, pero pobres materialmente. Pero la base es
tener un buen fundamento, que es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lleva hacia adelante. Y Él guía tu vida. Él sabe para dónde te quiere llevar, Él sabe lo que quiere hacer contigo. Y Él conoce tus tribulaciones. Él las conoce. Y a la iglesia le está diciendo tal cual. Pero tú eres rico, coma. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Si no, mire lo que dice fuerte. ¿Qué le dice ahí? Sinagoga de Satanás. Qué tremendo, hermano. Por eso la iglesia era pobre materialmente. Porque lo que se estaba moviendo a nivel religioso era mucho estos judíos que no son judíos al último y que se iban en contra de la iglesia cristiana. E incluso presionaban a estos nuevos creyentes, a la iglesia, hasta para no darles trabajo, que no tengan trabajo, y por eso eran pobres los hermanos, porque hacían lo que podían para poder mantenerse. Pero cuando hay un sistema económico que presiona, en este caso de Esmirna, a los nuevos cristianos, entonces los nuevos cristianos están complicados materialmente. No son ricos materialmente, tienen para subsistir, pero no tienen esa característica como la ciudad de Esmirna económicamente rica. Y la iglesia era pobre materialmente. Y estaba viviendo tribulación porque la sinagoga de Satanás, dice, los está presionando, los está ahogando. Sinagoga de Satanás. Estos judíos que no eran judíos, si miramos bien en la profundidad, eran judíos que iban en contra y que levantaban calumnias contra los cristianos y que decían, estos están en contra del sistema imperante de ese gobierno que estaba imperante y lógicamente el imperio romano. Estos nuevos están en contra de todos los sistemas que se están levantando. Calumnias. Por eso a estos cristianos no se les daba trabajo y los presionaban y era una iglesia pobre, pero rica espiritualmente. ¿Por qué? Porque dependían del Señor, porque buscaban al Señor y porque el Señor conocía sus tribulaciones. ¿Ubica el nombre Policarpo? ¿Conoce a Policarpo? Alumno, discípulo de Pablo. Discípulo de Pablo, hombre que estaba en ese lugar, uno de los principales de Esmirna, y sabe, a él lo presionaban para que negara su fe hacia Jesús. Y Policarpo nunca declinó. Él dijo, yo creo en Jesús como Señor y Salvador, yo creo en Jesús, y estos levantaron calumnias contra todo el liderazgo. Y le pregunto, ¿sabe usted cómo murió Policarpo? En la hoguera. Por no negar la fe que tenía en Jesús. Él dijo, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Y lo mataron y lo llevaron a la hoguera. Por eso el mensaje dice, iglesia de Esmirna, yo conozco tus tribulaciones. Yo conozco que te están presionando. Yo conozco que han muerto a tus líderes en la hoguera. Pero Esmirna, tú eres rica espiritualmente, porque todavía dependes de mí en todo sentido. Pero el Señor dice, conozco tus tribulaciones. Te pregunto, hermana y hermano querido, ¿cuáles son tus tribulaciones hoy día? ¿Qué estás viviendo tú? Porque el Señor te conoce. Estos eran hombres que iban en contra del cristianismo, que se reunían en las sinagogas, pero que al último iban totalmente calumniando y levantando falsas cosas en contra de los cristianos, y por eso el mensaje dice que son de Satanás. ¿Y usted sabe quién es Satanás?
el enemigo primero de la iglesia de Cristo, el enemigo suyo, porque a usted lo quiere botar, a usted lo quiere matar. Usted tiene que estar pendiente primero de depender de Dios para que este enemigo no lo bote a usted. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y esto es lo interesante en el versículo 10, hermanos queridos, que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, como ya la conoce, como le está mandando el mensaje: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué diría usted si usted sabe que está en tribulaciones y vienen más cosas y que alguien le diga, pero sabes, no temas, no tengas miedo a lo que vas a padecer? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Amén o no? ¿Cierto? No sabemos todavía lo que nos va a pasar, pero son cosas que vamos a padecer. Pero no temas, no temas. Es la fe que tenemos que tener, porque Esmirna dependía del Señor, era rica espiritualmente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, dice el versículo 10, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Hermano, a Esmirna, la iglesia pequeña, le está diciendo el Señor: mira, esto va a pasar con ustedes, los van a echar a la cárcel. ¿Quién? Las calumnias de estos que son de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son. Sinagoga de Satanás. Estos están en contra de ustedes. Eso viene. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Se da cuenta lo que viene para la iglesia de Esmirna? En la cárcel. Pero dice, para que seáis probados también. ¿Cuántas veces usted ha sido probado? Cuando hablamos de probar, es que están probando su fe. La fe directa a Jesús, nuestro Señor y Salvador. La fe edifica. La prueba, edifica, porque la fe está en la prueba. ¿Me explico? Y Esmirna le dice, mira lo que viene, tú vas a padecer, te van a meter a la cárcel, pero vas a ser probado. Vas a ver cómo realmente es el desarrollo de tu fe. Y en esta prueba, lógicamente, está la voluntad permisiva de Dios, porque Dios está presente. Dios no dice, ya, ok, ahí está la prueba y te dejo solo. No, Dios está. Dios está. Y te prueba para la edificación de tu fe. Y Esmirna está pasando eso. Dice 10 días, hermano. No es que van a ser 10 días de padecimiento, sino que en esos 10 días que habla, en algún minuto viene el padecimiento. En esos 10 días. Por eso, iglesia, apróntate, prepárate, porque viene la prueba en esos 10 días. Esmirna, prepárate, porque se están levantando cada vez más estos calumniadores, hijos de Satanás. Eso es lo que está diciendo. Prepárate, pero vas a salir edificado de la prueba y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice el punto seguido, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida, hermanos queridos. ¿Usted tiene la corona de la vida? ¿Está seguro? Yo le digo que todavía no. Usted tiene la salvación y va a llegar al cielo, y cuando usted llegue le van a colocar la corona. Bienvenido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como cuando en los tiempos de los griegos, cuando estaban los Juegos Olímpicos, el que corría, ¿no?, y llegaba a la meta, ¿qué le entregaban? De laureles, ¿se acuerdan? Eso le entregaba. Has llegado. Bienvenido porque llegaste. Toma la corona. Cuando nosotros lleguemos donde el Señor, nos van a colocar la corona. Pero frente a eso, o antes de eso, vamos a tener pruebas, tribulaciones. ¿O no? Pero tenemos que llegar. La victoria ya la tenemos porque hemos creído en Cristo Jesús. La salvación usted ya la tiene.
porque Dios se la dio. No se la va a quitar porque Dios no es mentiroso. Dios se la dio completa. Y nosotros decimos que la salvación no se pierde. Una vez que se entregó, ya la tiene. Porque usted ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, el Señor lo hizo nueva criatura y lo ha hecho caminar en el proceso de santidad. Usted es salvo hoy y va de camino a la patria celestial. Y cuando lleguemos allá, le entregan la corona de laureles. Bienvenido a la patria celestial. Qué interesante, ¿no? Dígame, ¿cómo habrá quedado la iglesia de Esmirna con este mensaje? Yo te daré la corona de la vida. ¿Se da cuenta? Otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o el que llega ya, ¿cierto?, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano querido, aquí hay esperanza. La esperanza es esperar. ¿Y qué esperamos? Que las promesas de Dios se cumplan. Y como Dios es Dios y no es hombre para mentir, y si Él dijo hay vida eterna para todo aquel que es hijo de Él, lo cumple. Hermano querido, nosotros vamos a llegar allá. Gracias. Yo digo sí, vamos a llegar allá. Tenemos la esperanza, tenemos la vida eterna. Iglesia de Esmirna, mira, todo lo que vas a vivir, tribulaciones, pruebas y todo lo demás, no vas a sufrir daño en ninguna cosa. En el límite podemos estar, vamos a ver que pareciera que viene esto en contra de nosotros, pero el Señor está con nosotros, Él nos cubre y vamos a llegar allá y no vamos a sufrir el daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte, hermano? La física, todos vamos a pasar, si es que no viene el Señor antes, ¿cierto? Esa es la primera muerte. ¿Y la segunda muerte cuál es? La espiritual podríamos decir así, en el sentido de la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, vas directo a la condenación. Y así íbamos, hasta que el Señor Jesús apareció y dijo, yo te puedo dar vida. Y yo te saco de la condenación y te doy salvación y ahora entonces tienes vida eterna. Y no vamos a sufrir esa segunda muerte. Somos victoriosos en el Señor. Iglesia de Esmirna, asegúrate, ¿cierto?, de este mensaje. ¿Se da cuenta que en estos versículos no hay reprensión a la iglesia de Esmirna? ¿Le dicen o la reprenden con algo? ¿Le dicen lo estás haciendo mal en esto, lo estás haciendo mal en esto otro? ¿O no? No. Simplemente con este mensaje animan a la iglesia. No vas a la segunda muerte. Tienes la corona. La corona. Hay seguridad. Eres rica espiritualmente. Eres pobre, claro, material, por todo lo que estás viviendo en el contexto donde está la iglesia, con todo lo político y social en contra de la iglesia, pero tú eres rica espiritualmente. Eres sostenida por el Todopoderoso. ¿Y qué de nosotros entonces? ¿Cómo se considera usted? ¿Usted es rico? No voy a decir el otro lado porque se van a reír algo. ¿Es rica? ¿O no? Espiritualmente. Usted va a ser probado y probada. Y a lo mejor está siendo probado y probada. Usted quizá está en tribulación hoy día. Hay tribulación en su vida. Pero el Señor le dice, no temas. No temas. Mi hermana, mi hermano. Estás en tribulación, pero Dios dice, y yo estoy contigo. Yo te levanto, yo te bendigo, yo te dirijo, yo lleno tu corazón, yo te renuevo las fuerzas. ¿Por qué? Porque dice el que venciere no sufrirá después de daño de la segunda muerte. Y eso que alegre tu corazón, hermano. Que vamos a llegar a la presencia del Señor seguros.
y con nuestro galardón. Bendito es el Señor por misericordia nomás. Solamente por misericordia. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu tribulación hoy día? ¿Cuál es tu tribulación? ¿Hay tribulación en tu matrimonio? ¿Hay tribulación en tu familia? ¿Hay tribulación en tu trabajo? ¿Hay tribulación quizá en medio de la iglesia? ¿Cuál es tu tribulación? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo complicado que estás viviendo? ¿Sabe para qué? Para decirle al Señor hoy día, Señor, usted está diciendo que no temamos. Pero quiero dejarte en tus manos mi tribulación. Por lo tanto, como algunas veces lo hemos hecho, vamos a venir a dejar nuestra tribulación aquí, en las manos del Señor. Le invito a que cierre sus ojitos un rato. Quiero que mires tu vida. ¿Cuál es tu tribulación? Quiero que mires tu vida. ¿Qué es lo que pasa contigo? Hay tribulación, hay confusión, hay duda, hay dolor, hay tristeza, hay pena, hay angustias, hay presiones. ¿Cuál es tu tribulación? ¿Qué es lo que estás viviendo? Porque vamos a pedirle al Señor que hoy día renueve nuestras fuerzas. Por favor, mira el interior de tu vida, analízala. Analízala.